anterior clase iniciamos el estudio de la contaminación sonora y hablamos de las ondas, ¿se recuerdan? Hablamos de las ondas, el tipo de ondas, y terminamos en la onda sonora, que en realidad el tema que nos interesa es analizar la onda sonora. Y yo le mostré el tema desde el punto de vista de la música, de los instrumentos musicales, porque en realidad cada tren de onda obedece a un instrumento, ¿es cierto? No es una onda, no crean que, por ejemplo, el piano toca en una sola frecuencia, en una sola onda. Bueno, cada nota es una frecuencia distinta. Cada nota es una frecuencia distinta. Pero a lo que me refiero a la amplitud, ¿no? la amplitud de la onda, o sea, esto de acá, esto se ve ahí, esto de acá. Y la forma de la onda, la forma del tren de onda es diferente. Eso es lo que hace la diferencia. En realidad la amplitud viene a ser la potencia. Más fuerte, menos. En cambio, lo que interesa es la forma de la onda. Cuando la forma, así como se ve aquí, fíjense, se puede ver una formita periódica y de la misma no hay variación en cuanto a su forma. Todo el tiempo va a tener esa forma. Sin embargo, hay ondas que son así como esta de aquí de abajo, que no hay una, ¿no? Eso se dice, no hay armonía. Y eso se debe a que precisamente la armonía o la armónica de una onda, así se dice, la armónica de una onda, es la forma que se repite periódicamente. Se va repitiendo, pero es exactamente igual. Por eso es que nosotros podemos perfectamente identificar un instrumento. Las voces que nosotros tenemos también son armónicas. En cambio, un motor eléctrico, ¿no? Si bien es una onda que permanece en el tiempo, pero no hay armonía entre el tren de onda que tiene. Hay diferencias. Las diferencias son exactamente como les mostré aquí arriba. No sé, en algunos, aquí están. Tiene que obedecer la distancia entre el tren de onda, entre ondas, tiene que obedecer esta forma. Matemática es. Matemática. ¿No? Pero a veces una onda respecto a la otra no tiene ese valor. Ya lo distorsiona. Ya no es igual. ¿Está bien? Ustedes van a escuchar, por ejemplo, la guitarra del rock, que suena, ¿no? Porque la guitarra no suena ronca de forma natural. Sin embargo, le ponen esos aparatos y se distorsiona, ¿no? Se oye el ronquido de la guitarra. Ya cambia su sonoridad. ¿Debido a qué es eso? A que ese aparato lo que hace es aumentarle una onda, ¿no? Aumentarle una onda de tal manera que no sea armónica. Está entre armónica y no armónica. Entonces que mientras más ronca, más ronquido se oye, ¿no es cierto? A veces hasta molesta. Peor cuando tiene más potencia. Eso es lo que hace la tecnología. El pedal ese que usan los guitarristas ahí. Y ronca la guitarra. ¿Qué es lo que hace ese pedal? Le incorpora una onda adicional, eso es lo que hace. Pero que esa onda no está de armonía. ¿Para qué? Para que se escuche el efecto que quiere el artista. Eso es así. Bueno, ya saben entonces de que toda la naturaleza, todos los sonidos de la naturaleza son tren de onda. Son tren de onda.
va y viene. ¿Cómo nos afecta? Vamos a ver cómo nos afecta. Resulta que la onda, decíamos, tiene, aquí al comienzo le mostré eso, ondas mecánicas. Bueno. Aquí está el comienzo, aquí se lo quita. Tiene una amplitud. En realidad la amplitud viene a ser la potencia de la onda. Mientras más alta es esa amplitud, es más potente. ¿Y qué es la potencia? ¿Qué es la potencia? Estamos hablando de la potencia física. Una vez que la potencia, aquí lo estoy escribiendo, que se vea esto. La potencia física es igual al trabajo dividido entre el tiempo. El trabajo entregado en el menor tiempo posible. Quiere decir que mientras esto tienda a ser más pequeño, ¿no? Tienda, por ejemplo, a cero, este tiende a ser grande, no tiende a infinito, tiende a ser inmenso. Pero estamos hablando del trabajo. Una cosa es el trabajo, ¿no? El trabajo es la fuerza entregada por distancia, ¿no es cierto? Por distancia. Pero eso es en los móviles. En realidad nosotros por nuestro estudio de física sabemos que el trabajo externo que es físico. Yo cuando empujo una silla estoy haciendo un trabajo. Y el trabajo va a ser igual a la fuerza empleada en arrastrar la silla, ¿no? Multiplicada por el tiempo, por el desplazamiento, multiplicada por el desplazamiento menos el rozamiento de la silla y menos la oposición que hace el aire. Ese es el trabajo real. Igual vemos muchos ejemplos de trabajo. Cuando un motor, por ejemplo, funcionando, empieza, o una bicicleta, ¿no? Nosotros pedaleamos, así estamos haciendo un trabajo, pero no estamos entregando un trabajo lineal, ¿no? O sea, mejor dicho, de corrimiento, sino un trabajo circular, digámoslo así, en un desplazamiento circular, ¿no? Eso permite que la bicicleta se mueva y produzca el efecto que queremos. Un vehículo hace exactamente lo mismo. Pero fíjense que en el caso de arrastrar el banco y de mover la bicicleta, quien hace el trabajo somos nosotros. En cambio, en una motocicleta, nosotros no hacemos el trabajo. ¿Quién hace el trabajo? El motor. Es cierto lo que dice su compañero, el motor, pero ¿quién mueve el motor? El combustible. Entonces fíjense de que hay una relación, ¿no es cierto? Sin combustible la moto no anda, y se les aseguro. Pero usted le echa combustible y si está bien el motor enciende, el motor hace el trabajo de mover. Pero el combustible hace el trabajo de mover al motor. ¿Cómo si no hay desplazamiento ahí? Hay lo que se llama energía. ¿Está bien? Hay energía. La energía es lo que produce la explosión. La energía es
el elemento que produce la explosión. En este caso, el combustible, una forma de energía. Si fuera un motor eléctrico, serían los electrones los que producen la energía. Por ejemplo, una moto a pila, ¿no es cierto? Una motocicleta a pila. La pila que tiene almacenada energía, esa es la que brinda la energía para que el motor se mueva. Quiere decir entonces que podemos decir que el trabajo es igual a la energía. El trabajo interno es igual al trabajo interno o la energía integrada. Vámonos a la onda. ¿Quién produce la onda? Algún ente tiene que producir la onda. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita. Yo estoy hablando y produzco ondas que ustedes la perciben. Un tren de onda, armónico. A no ser que alguien me escuche feo, ¿no? y se ponga a llorar. Bueno, hay entonces una entrega de energía, ¿no? Que es fisiológicamente lo que yo tengo. Porque si estoy flaco, estoy sin energía, ni me van a escuchar. Tengo que venir bien comidito, con energía para que me escuchen. Pero si no, si vengo flaquito, apenas arrastrando las patas, nada. ¿Ve? ¿Se entiende, no? Hay una energía entonces. Hay una energía que le otorga potencia a esa onda para que salga. Igual es un instrumento. Si usted le da un instrumento despacito, no se va a escuchar. Pero si le dan fuerte, se va a escuchar, ¿cierto? Más fuerte. Pero ustedes están haciendo el trabajo, ¿cierto? De mover. En un motor eléctrico que suena por allá, ¿no? Imagínense esa moto del motoquero que está ahí con su caño de escape, que no tiene caño de escape en su moto y suena esa moto. Acelera así. Cada vez que acelera se oye más fuerte, ¿no? Se oye más fuerte el ruido que estorba. Fíjense cómo es tan diferente que si fuera otra cosa, un piano por ejemplo, está haciendo la mayoría, no les estorbara, pero sin embargo es una moto sin caño de escape, les está estorbando, ¿no es cierto? Estorba eso, ya le está impactando, ¿no es cierto? Entonces le hago las dos diferencias. Si es un sonido armónico, probablemente no le afecte, a no ser que el volumen, que la potencia sea tan grande que ya es molestoso el armónico. Yo siempre le hago el ejemplo del pianista en el bosque, o el flautista en el bosque. Están tocando su flauta, ¿no? Y fíjense que los animalitos se les acercan. Y eso es cierto. Pero si le pongo un parlante al flautista ahí, ¿no? Que toque las mismas melodías, las mismas notas, pero más fuerte, más potente, los pajaritos se van. Ya no se le hace. ¿Por qué? Aumentó la potencia, ¿no es cierto?, de la onda, ¿no? Y el pajarito está preparado para recibir un nivel de onda. Igual nosotros estamos preparados para recibir un nivel de potencia de la onda. ¿Ve? A partir de cierta potencia de onda ya no somos capaces de aguantar, lo tapamos. Lo primero que hacemos es, eso es lo primero, proteger y alejar. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Llegamos a un local, a un restaurante, comemos y llega un musicón, y de repente al dañino que está ahí con lo primero que hacemos nosotros es proteger. Eso es lo primero, ¿no es cierto?
un impacto sobre eso. Pero si la música está ambiental, en un pianito que suena despacio, nomás, lo aceptamos, piense. Primero que es armónico, el tren de onda que produce es agradable, sea armónico. Y segundo, la potencia que tiene es satisfactoria. Se llama música ambiental. Pero si la aumenta el volumen, no puede, no queda nadie ahí por eso. Entonces quiere decir que independiente de que sea armónica o no, la potencia es importante. Quiere decir, la potencia de la onda. La potencia, ya dijimos, el trabajo entregado. ¿Quién entrega en este caso el trabajo? El amplificador. El amplificador, ¿qué se llama amplificador? ¿Qué amplifica? La onda. ¿Qué se llama amplificador? Ustedes van a escuchar hablar del amplificador de sonido. La computadora tiene, el celular, todo tiene amplificador de sonido. ¿Qué es lo que hace? Eso aumenta la amplitud de la onda. Eso es lo que hace el amplificador. ¿Está bien? Entonces, mientras más potente es la onda, más nos produce daño. Entonces viene la pregunta: ¿cómo nosotros podemos medir el daño producido? Porque imagínense, nuestros trabajadores, digamos, nos contratan como ingenieros ambientales, nos contratan para hacer la supervisión técnica en un aeropuerto. ¿No es cierto? En un aeropuerto. No vamos a trabajar ahí, vamos a ir a inspeccionar y vamos a hacer controles, qué sé yo. Todo el trabajo diario vamos a hacer en un aeropuerto, ¿no? Donde están los trabajadores que trabajan cerca de los aviones, vemos los problemas de seguridad, todas esas cosas. Y sabemos que los controles de los aviones tienen que sonar fuerte porque es así. Rompen el aire, ese viento con la potencia que tiene, no, rompen el aire para moverse y poder volar, ¿no es cierto? Y ese rompimiento que tiene una potencia de onda muy alta que nos puede provocar daño. Entonces nosotros como ingenieros estamos monitoreando, ¿cómo se dice? Que todo el tiempo, que no ocurra eso, ¿no es cierto? Y como va a ocurrir, ¿qué es lo que vamos a monitorear? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que el empleado esté con la protección adecuada. Así de sencillo. Tiene que todos lo van a ver a los empleados de los aeropuertos, están con tapaorejas ahí todo el tiempo. ¿No es cierto? Inclusive algunos tienen hasta un casco especial, los que trabajan más cerca. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos controlando que el impacto del fluido, en este caso es un fluido, no provoque daño a las personas. ¿Está bien? Un contaminante en forma de ruido está provocando el daño. Pero ahora la pregunta es cómo yo sé que determinada potencia de una onda o de un tren de onda es o no dañino. ¿Cómo lo sé? Midiéndolo. O no hay otra forma, ¿cierto? Todo se mide. Tenemos que medir. ¿Qué tenemos que medir? La potencia. Pero hay un problema. Fíjense, una fuente fija que está en un lugar determinado, por ejemplo, un motor estacionario, ahí está sonando. El efecto que provoque el tren de onda que produce al funcionar, ¿no? Afecta directamente a la gente que está más cerca. La persona que está más lejos le afecta menos. Y la que está mucho más lejos ni siquiera sabe que hay ahí un motor, ni se escucha.
¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido la potencia? No hay forma directa, ¿no? A no ser que vaya allá con un aparato y lo mida de otra forma. Con un aparato ahí, el motor a una distancia determinada y medirlo. ¿Okay? Pero, ¿qué han hecho los ingenieros? En vez de medir la onda, miden la presión de sonido que se produce en el oído. Aquí les voy a mostrar una gráfica. Aquí, esta de acá. Se puede ver el oído humano. Es que no va más. No se puede ver más claro. Ahí está el oído humano que recibe un tren de onda a determinada potencia. ¿Cómo se desplaza la onda? Se desplaza por el aire, ¿no? Porque si no hay aire tampoco hay onda. Eso ya lo estudiamos en física, ¿no? Toda onda necesita un medio. Estas ondas sonoras necesitan el aire para desplazarse. Si no hay aire, no hay efecto. Olvídense. Pero como sabemos que hay aire, por ahí se desplaza la onda. ¿Y cómo lo hace? Moviendo las partículas de aire. Es lo que las hace vibrar en la misma frecuencia del tren de onda. Sí, así la frecuencia, la molécula de aire. Es por eso que nos llega al oído. Lo mismo que salió allá nos llega al oído. ¿Ok? Pero mientras más lejos estemos, nos llega con menos potencia. Mientras más cerca estemos, lo escuchamos más claro. El caso del guitarrista, está tocando su guitarra, nos acercamos más a él, lo escuchamos mejor. Cuando lo alejamos, lo escuchamos más lejos. Eso es lógico. Eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque la onda, al chocar con el aire, al desplazarse del aire, pierde energía por rozamiento, ¿no es cierto? Pierde energía porque las moléculas van cada vez rozan entre ellas, y en la medida que se va alejando la onda, la potencia, la onda va disminuyendo su potencia, precisamente porque las moléculas de aire rozan entre ellas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el efecto que produce directo al oído? El efecto que produce directo al oído es una presión de aire. Pero fíjense que esa presión de aire trae la onda, de modo que ese aire que entra y presiona a determinada frecuencia, ¿no? Y esas frecuencias son detectadas por el oído, por el tímpano. Se llama el tímpano, que es la primera membranita que aparece, ¿no? Y que esa es la que percibe en primera instancia la presión. Es una presión. Mientras más alta esa presión, ¿ves? Más daño al oído. Mientras más alta la presión, más daño al oído. ¿Ok? Entonces, no vamos a medir la potencia, porque no nos interesa, lo que nos interesa es el daño que provoca. Entiéndanlo así. A nosotros los ingenieros ambientales no nos interesa el origen de la onda, de dónde viene, ¿qué es lo que nos interesa? El daño, el impacto que provoca sobre el ser humano. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que queremos proteger nosotros. ¿No es cierto? Que la onda no provoque daño al ser humano, no le provoque un impacto. ¿Cómo lo medimos entonces? Se ha adoptado una forma de medir la presión que a través de un instrumento que es el sonógrafo. Enseguida se lo voy a mostrar. Primero quiero mostrarles lo que dice la ley al respecto. ¿Cómo se define la presión? La presión de las ondas sobre el oído humano.
Fíjense, primera hipótesis de que el rango de onda tiene que ser audible, o sea, entre los 20 y 20.000 Hz, entre los 20 Hz y 21 Hz, porque si está fuera de ese rango no nos afecta, ya lo oímos. Puede tener otro efecto distinto que se lo voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces hay un rango de onda que son las ondas audibles, ¿ok? Segundo elemento, es un tren de onda que puede ser armónico o no. Un tren de onda que puede ser armónico o no. Si es armónico, es soportable bajo hasta ciertos niveles. Es soportable. Inclusive hasta beneficiosos. ¿No es? Muchos de ustedes agarran su auricular, se ponen a escuchar su música preferida abajo del volumen mientras están leyendo. ¿No? Seguramente le da mejor concentración, no sé, es un aliciente. Por lo tanto, es un impacto positivo, porque beneficia. Pero estoy seguro que si fuera aún en pequeña potencia, si fuera un fluido, el motor de una moto, por ejemplo, no lo van a hacer. ¿No es cierto? Imposible, no puede. ¿No es cierto? Por eso es que, por eso se da esa condición. Tiene que ser armónica, para que sea soportable, inclusive de impacto positivo. Por lo tanto, queda desechado el ruido, pues. Se desecha el ruido. El ruido no está ahí, no es aceptable, ¿no? Y el tercer elemento es la potencia de la onda. Aún sea armónica, si la potencia empieza a provocar una presión fuerte sobre el oído, aún sea armónica, ya no sirve, ya no funciona. No, es que si nos ponemos los auriculares, no, escuchamos nuestra musiquita y viene de repente alguien a algún dañino y se la música, no, a todo volumen, reaccionamos inmediatamente, ¿cierto? Quiere decir que nos hace un daño. Esa música bellísima que estamos escuchando, armoniosa y bella, de repente un dañino viene y nos da volumen y nos lo prueba todo. Bien, ¿qué ha ocurrido? Entonces hay una mayor presión, a mayor potencia, mayor presión. La pregunta es, bajo esas consideraciones, ¿cuáles serían los niveles adecuados, y medibles? ¿Está bien? Para eso se ha adoptado una unidad de medida, que es el decibelio. Aquí vamos a estar un poquito a matemática para que lo entendamos mejor. Fíjense, la intensidad de la onda, bueno, primero que una onda se desplaza en toda dirección. No es tan así, pero digámoslo así. Hipotéticamente se desplaza como si fuera una esfera, como si el punto central de difusión esté en el centro de la esfera. Ahí se difunde la onda y se va a desplazar lógicamente en toda la esfera, en toda la dirección. Por lo tanto, la intensidad de una onda va a ser igual a la potencia dividida entre 4 pi cuadrados, que es la superficie de la esfera. Sería la intensidad. Se puede ver que a mayor radio, aquí ustedes lo pueden ver, este radio, ¿no? Este radio de aquí.
Mientras que ese radio aumenta, si el radio aumenta, la intensidad disminuye. O sea, porque aumenta y aumenta al cuadrado. O sea que la intensidad disminuye al cuadrado, proporcionalmente al cuadrado del radio. Porque pi es una constante, ¿no? Y la potencia es una constante para la onda, ¿no? Entonces, mientras mayor el radio, menor es la intensidad. Pero tampoco podemos medir la intensidad. Claro que no la podemos medir directamente, ¿no? Lo que sí podemos medir es la presión, porque eso es físico, ocurre entre las moléculas de aire, eso lo podemos medir. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos medir? Exactamente como lo hace el oído, exactamente igual. Vamos a inventarnos un oído. Nosotros creamos un oído, que podemos ponerlo en cualquier lugar y nos mide la presión, fíjense. ¿Está bien? Ese es el sonómetro, ese oído es el sonómetro. Aquí abajito les voy a mostrar un ejemplo de sonómetro. Ese, por ejemplo, es un sonómetro. Ahí arriba tiene un micrófono. Lo pueden poner donde ustedes quieran, en cualquier punto. Y lo que mide el sonógrafo es la presión de sonido en ese momento sobre el micrófono. La presión. La presión se mide en decibeles. ¿Okay? El decibel es la unidad de presión de la onda. Decibel, se escribe así. Por ejemplo, ahí está midiendo 49 decibeles. ¿No? ¿Okay? Aquí tiene otro parecido, hace lo mismo, que está midiendo 87.5 decibeles de presión. ¿Okay? Aquí tiene un celular, aquí se está usando el micrófono del celular como oído, ¿no? Y un software que hace las veces que lo transforma el celular en un sonómetro. ¿Ves? Y aquí tienen otra forma. ¿Ves? Ese es el sonómetro. Entonces el sonómetro es un dispositivo que mide la presión de sonido en cualquier punto. Fíjense, es la presión de sonido. La presión de sonido en decibeles. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la presión? La presión la define la normativa, ¿okay? Y eso es universal. Se lo voy a mostrar aquí en el reglamento. No sé si lo tendré por aquí, tal vez lo tenga por aquí escrito. No está. Pero un decibel es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la presión del sonido dividido entre una presión normada de 20 pascales. ¿No? Vamos a ver si tengo razón. Yo media de memoria, ¿no? Pero algo por ahí es. Vamos a ver en el reglamento. Lo voy a buscar aquí el reglamento. Vamos a poner un ratito eso. Vamos a buscar el reglamento, ¿dónde está? A ver.
Contaminación de aguas, reglamento de contaminación hídrica, reactores, normativa de agua potable, ley 1333, conceptos cuenca, a ver, no, en internet voy a tener que bajarlo, realmente creo que no lo tengo aquí. Me voy a enchufar al internet. Me voy a conectar al internet para bajar el reglamento en materia de contaminación. También ustedes pueden bajarlo, porque además tienen que estudiarlo, ¿no? El reglamento en materia de contaminación atmosférica. Reglamento en materia de contaminación atmosférica. Ya se me hizo. Voy a quitar la máquina. Cada vez que contaminación atmosférica. Ya vamos a ver el mapa de calidad del aire y toda esa cosa más adelante. Reglamento en materia de contaminación atmosférica. Aquí está. Es que quiero mostrarlo. Ya apareció. Reglamento
contaminación atmosférica. Reglamento en materia de contaminación atmosférica. Hidrocarburos, tipo de motor, parámetros, límite de vehículo. Es que no le dieron pelota a la contaminación construida, todos lo metieron ahí. No desarrollaron una normativa específica, ¿no?, que debería ser lo correcto. Aquí está el FIU. Contaminante atmosférico, materia, energía en cualquiera de sus formas, estado físico, que al interrelacionarse en o con la atmósfera altere o modifique la composición o estado natural de esto. Decibel, aquí está. ¿Qué es el decibel? La unidad práctica de medición del ruido es el decibel, conocido como dB, así como le mostré, D minúscula y B mayúscula. Esta unidad es igual a 20 veces el logaritmo decimal del cociente de la presión de sonido ejercida por un sonido medido y la presión de sonido a un sonido estándar equivalente a 20 micropascales. Justo lo que yo le dije, ¿no? Yo lo reduje ahí en una fórmula. Ahí está el reglamento. Ahí está la decibel. Y lo podemos hacer un poquito más grande para que lo leamos, para que lo puedan leer todos. ¿Dónde está mi...? Este de aquí. Decibel. Decibel, la unidad práctica de medición, ¿no? La unidad práctica de medición del nivel de ruido, y esto de memoria, porque de aquí para toda su vida, la unidad práctica de medición del nivel de ruido es el decibel, conocido como dB. Esta unidad es igual a 20 veces el logaritmo decimal del cociente de la presión de sonido ejercida por un sonido medido, y la presión de sonido de un sonido estándar equivalente a 20
micropascales, yo dije pascales, a 20 micropascales. Esa es la definición del decibel. Por tanto, todos estos instrumentos que yo les he mostrado aquí, ¿no? Es cierto que yo les mostré aquí varios instrumentos. Lo que miden son los decibeles, estos aparatitos. Lo que miden son los decibeles. El problema es que se deforma es por la máquina, está muy lerda. Está muy lerda la máquina. Entonces que se ve deformada la figura. Es así que lo voy a hacer. Me está causando mucho problema la maquinita esta, pero no tengo otra, esta fue la que nos donaron, nos dieron en Comodato, nos lo ha dado la universidad, no es real, en Comodato está. Bueno, pero ahí están los aparatitos, esos son los sonómetros. Entonces con eso nosotros vamos a medir la presión de sonido. Bueno, ¿cuáles son los límites? Aquí tenemos los límites. Salud y niveles de ruido. Las pisadas, 10 decibeles. Viento, los árboles, el sonido de los vientos, los ventiladores, entonces, ¿no? 20 decibeles. Conversación en voz baja, 30 decibeles. Biblioteca, 40 decibeles. Despachos tranquilos, 50. Ese es el nivel óptimo. Para que todo el mundo viva bien y sin problemas de salud y todas esas cosas, y sin que esté todos los días nervioso, 50 decibeles. Inclusive se acepta hasta los 65, 70 decibeles. Aquí no está eso, pero dice nivel propuesto por la Organización Mundial de la Salud al aire libre de 55. Es decir, cuando estamos en un parque disfrutando, ¿no? En teoría debería ser eso, porque un parque es para eso, para que la gente en los días después de trabajar, sabemos que el trabajo es agotador, sabemos que produce cansancio y la gente necesita, pues, ¿no es cierto?, un tiempo para, digamos, para desintoxicar su organismo. Pues, digámoslo así, desintoxicar su mente. Y por eso es que hay parques. Ustedes han visto que en la ciudad, en el periodo de la gestión de la alcaldía, hizo parques por todos lados. ¿No han visto los parques? ¿Para qué? Pero paran cerrados. No tiene chiste, ¿no? Entonces, hay que ir a pasear, hay que ir a algún lugar donde uno pueda disfrutar de la naturaleza, del aire limpio y con la familia, para desintoxicar el cerebro de tantas cosas que nos ocurren en la semana, buenas y malas. Y obviamente los niveles de ruido pues tendrán que estar adecuadamente a la condición, ¿no?, a la situación de ese momento. Por eso es que se ha establecido que el nivel de ruido al aire libre no debe ser mayor a 55 decibeles.
Ese es un dato de la Organización Mundial de la Salud, una recomendación. Niveles por encima de eso ya tienen otra característica, otra connotación. Fíjense, comenzamos con los 100 decibeles, que empieza a encenderse la alarma roja, la raya roja, ¿no? Dice, motocicleta con escape ruidoso, 100 decibeles. Obviamente que nos estorba, claro que nos estorba. A algunos les gusta. Si le ponemos a votación, a algunos les gusta y a otros no. Concierto de rock, 120 decibeles. A algunos les gusta y a otros no. ¿No? Martillo neumático, ese que suena bum, 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 cuando están demoliendo, ¿no? Cuando están demoliendo, por ejemplo, un edificio viejo, antiguo, o demoliendo el pavimento, pum, pum, estorba, ¿no? Estorba, y uno quiere salir a carrera de él, no quiere saber de eso. ¿Ves? Despegue de avión, 150 decibeles. Ya eso es insoportable. ¿No? Explosión de un artefacto, 180. Se entiende que el umbral del dolor, límite del umbral del dolor es 120 decibeles. A partir de 120 decibeles ya viene el daño al oído. A partir de 120 decibeles. Inclusive puede ser daño permanente. En el reglamento se establecen los límites. El reglamento establece los límites para el cual la persona no puede estar expuesta, lo voy a mostrar aquí, de la autorización de todo esto tiene que leerlo y tiene que hacer un resumen en su trabajo final. Vamos a hacer un trabajo final. Límite permisible de calidad del aire, eso ya lo vamos a ver eso. Sustancia orgánica, límite de factores contaminantes, esa es otra cosa. Partículas, monóxido de carbono, vamos a hablar de todas estas otras cosas. Emisión de ruido, aquí está. Emisión de ruido. El anexo 6, límite permisible de emisión de ruido, pero no está el anexo 6, aquí no aparece. Me la hicieron. No aparece el anexo 6 del reglamento, búsquenlo. Los límites permisibles, según el reglamento en materia de contaminación atmosférica, los límites permisibles en materia de contaminación atmosférica se encuentran en el anexo 6 del reglamento. A buscar cuál es este reglamento. Tienen que buscar ustedes este reglamento. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos la contaminación de ruido. Vamos a la contaminación, atmosférica. Seguimos en el mismo tema, pero ya vamos a hablar de otra cosa. Contaminación atmosférica. El mismo reglamento nos da la definición. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Ya se lo leía también, ¿no? De todas maneras está aquí en las definiciones, ¿no?
¿Dónde está? Lo tengo el reglamento. Y me olvidé de bajarlo. Vamos a bajarlo. Vaya hombre, aquí está. Contaminación, ahí están las tres definiciones, bienísimo. Contaminación de aire, contaminación atmosférica, contaminante atmosférico. La contaminación atmosférica se define, según la ley, que es la que vale, esa es la definición jurídica y técnica, que es válida para la ingeniería ambiental. Presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes, de tal forma que se generen o puedan generar efectos nocivos para la vida humana, la flora o la fauna, o una degradación de la calidad del aire, del agua, del suelo, de los inmuebles, el patrimonio cultural o los recursos naturales en general. Vamos a desglosar esta definición. Dice, presencia de uno o más contaminantes. Ya sabemos que contaminante es una sustancia, ¿no es cierto? O una energía, o algún ente que pueda producir un impacto negativo sobre el medio ambiente, donde estamos nosotros. Ya eso lo sabemos. Dice que genere efectos nocivos para la vida humana, la flora o la fauna. ¿Cuál es la flora? Los bosques. ¿No? ¿Cuál es la fauna? Las especies que hay en los bosques. Los animales, ¿no es cierto? O una degradación de la calidad del aire. Ya sabemos que la calidad del aire tiene estándares. 21% de oxígeno, ¿cuánto era de nitrógeno? 78% de nitrógeno, etc. Una degradación de esos compuestos ya se considera una contaminación atmosférica. ¿Okay? Del agua, ¿por qué dice del agua si no hay contaminación hídrica? Claro que sí. Resulta que si se forma una nube tóxica y llueve, fíjense, la contaminación de aire está provocando contaminación del agua. No solamente de las aguas, también de los bosques, obviamente, el suelo, está provocando una distorsión en el suelo, una lluvia ácida. Hay ya hablado de la lluvia, vamos a hablar de la lluvia ácida, vamos a hablar en la siguiente clase, ahora no nos va a dar tiempo, pero vamos a hablar de la lluvia ácida. ¿Qué origina la lluvia ácida? El patrimonio cultural o los recursos, el suelo, los inmuebles. Claro, una lluvia ácida, por ejemplo, puede provocar daño en los hormigones, en las estructuras de los edificios. Daña y oxida las columnas de acero, o las partes de acero de un edificio. Hasta lo puede, y ha ocurrido eso. Daña los hormigones, los hace polvo. Entonces, y eso también ha ocurrido en Barcelona, ¿no? Yo les voy a mostrar más adelante, si me hacen acuerdo, les voy a mostrar cómo es posible que apartamentos que llevan 20 años duraron ese bloque de apartamentos, ¿no? De 10 pisos cada bloque, se vinieron al suelo varias veces, producto de la contaminación del aire. ¿No?
Entonces, fíjense, la contaminación atmosférica es lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Eso es lo peor. En fin, la contaminación de agua la podemos controlar, pero esto es imposible, porque hay otros efectos, ¿no?, que ya lo estamos sintiendo, el efecto del calentamiento global. Eso es. También dice el patrimonio cultural o los recursos naturales en general. El patrimonio cultural, ¿por qué? ¿Cuál es el patrimonio cultural? Preguntemos, no. El patrimonio cultural son las comidas, ¿no es cierto?, nuestras costumbres. Se distorsiona todo aquello, porque vamos a tener que adoptar otras cosas que afectan inclusive hasta nuestra cultura, nuestra comida, ¿no? Nuestra música inclusive puede ser modificada. Es así. La interferencia de producto fíjense, de la contaminación atmosférica. De la contaminación. Pero claro, le voy a mostrar esta imagen. Está muy larga, acá está más rápido. Eso. No se ve bien. Eso. No es necesario el COVID-19 para usar mascarilla. La mascarilla se usa hace tiempo, ya es una forma cultural en estos países. En la China, por ejemplo. Producto del contaminante del smog, se le llama, ¿no? La niebla tóxica, que mucha gente tiene que andar hasta con oxígeno. Fíjense cómo la cultura, la forma, las costumbres de la gente se siente afectada por la contaminación atmosférica. ¿Okay? Esta es una imagen que lo dice todo, no hay otra que es peor todavía. Hay otra que creo que está más arribita, no sé por dónde la vi. Bueno, esa es la contaminación atmosférica en general. Bueno, en general, esa es la contaminación atmosférica. Para hablar de contaminación atmosférica, porque no es solamente la atmósfera, como la conocemos, la atmósfera que respiramos, también va más allá. Es bueno que recordemos esto, que lo hemos estudiado en la física, ¿no? Esto lo hemos estudiado en la física. Es una pena, ¿por qué se ve así? Ahora me voy a acabar. Me voy a volver a encender. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Aquí lo que tenemos nosotros es la atmósfera terrestre, alrededor de la Tierra. Ya sabemos que más o menos son alrededor de 500 kilómetros en promedio, ¿no?, de la superficie o del nivel del mar hasta lo más alto de la atmósfera. A todo eso se denomina la atmósfera. Pero la atmósfera son capas, ¿no? Son capas de aire, digamos, así se le conoce, de aire. Pero que en realidad el aire que nosotros respiramos está en la troposfera, que es la primera capa de aire que va de 0 a 10 kilómetros. De 0 a 10 kilómetros, ahí es donde vivimos. ¿Está bien? La concentración de aire es muy poco variable y está en alrededor de lo que vimos el otro día, ¿no? Entre
entre los 10 kilómetros y los 50 kilómetros está la estratosfera, que ya no es respirable. ¿Sí? Ya tiene muy bajo contenido de oxígeno. A esa altura, por ejemplo, están los aviones supersónicos, los transatlánticos, ¿no? A los 10 kilómetros, más o menos, un poquito más abajo, por ahí está. Pero ustedes han escuchado hablar de cuando vamos a las alturas te falta aire. ¿Por qué? Porque resulta que a la medida que nos alejamos del nivel del mar, disminuye la cantidad de oxígeno del aire. Disminuye la cantidad de oxígeno del aire. Eso ya está demostrado. Por eso que en La Paz, en el Alto, me llevan a jugar allá a propósito. Nadie gana por allá. Es difícil ganar con poco oxígeno. El oxígeno llega alrededor del 19%. Con 2% es harto, hartinísimo. No aguanta un ser humano para hacer deportes extremos, ¿no? Tendría que prepararse. Y a dónde se prepara es allá. La única forma de prepararse para hacer deportes extremos es en la altura, allá, no hay vuelta. Eso es bueno, porque tiene que ir adecuándose el organismo, los pulmones tienen que hacerse, tienen que acomodarse a esos niveles de oxígeno. Más arriba ya no hay, olvídense, cero oxígeno, empieza a aparecer el ozono, y el ozono es veneno, no podemos respirar ozono. ¿Está bien? Aquí está la capa de ozono, está entre los 50 a los 80 kilómetros. Inclusive, yo diría desde los 20 más o menos, 20 kilómetros por ahí. Pero se acepta de que esté entre 50 y 80 kilómetros. ¿Sí? Y ahí, esa es la mesósfera. La capa de ozono se llama mesósfera. Luego tenemos la termósfera, que está entre 80 y 500 kilómetros. Esa es la última capa de la Tierra. La termósfera tiene la principal función de disminuir los niveles de rayos infrarrojos, porque por fuera, ya en lo que se llama la exósfera, la temperatura del sol es mucho más alta. En cambio, esto de aquí, la termósfera, por su nombre, ¿no? Termósfera, lo que hace es disminuir, absorber radiación infrarroja. Eso es lo que hace del sol. La capa de ozono lo que hace es absorber radiación ultravioleta. Absorbe. ¿Cómo lo hace? Ustedes se preguntarán. Fíjense de que yo le mostré acá, en la anterior clase creo que fue, que todo eso son frecuencias, son ondas. La radiación ultravioleta es ondas de luz, pero no visibles. Pero son, le llamamos rayos, el rayo gamma, el rayo beta, el rayo X. Son dañinos para la salud. ¿Ves? Si no hubiera la capa de ozono, no existiera vida en la Tierra. ¿Por qué vendría la radiación gamma directa? La radiación X, la radiación beta, la radiación X fuerte del Sol, directa, nos vendría de lleno y no existiera nada. ¿Me entiendes? Peor una radiación gamma, de rayo gamma. Entonces lo que hace la capa de ozono es filtrar esos rayos. ¿Cómo lo hace? Fíjense, si la radiación tiene esta frecuencia así, lo que hace la capa de ozono es invertir. Esto es lo que hace la capa de ozono. Invierte la onda. Y al invertir la onda, lo absorbe. ¿Entiendes? No lo absorbe al 100%, lo reduce.
reduce la radiación ultravioleta. Solamente por la vibración del ozono. Tiene una alta vibración. Por eso es que el ozono es muy delicado. Es una molécula muy débil, ¿no? Los que fabrican ozono tienen un sistema muy especial. El ozono es gas, pero es muy sensible, muy fácil. Y el ozono se hace oxígeno. Del ozono podemos hacer oxígeno. Y viceversa, del oxígeno podemos hacer ozono. Pero la molécula de ozono son tres oxígenos. Ese es el ozono. Son 3 oxígenos. Es muy inestable. ¿Ves? ¿Por qué es muy inestable? Por su alta frecuencia. Tiene una frecuencia elevadísima. Pero esa frecuencia es capaz de atenuar la frecuencia ultravioleta. ¿Entienden? Ese es el fenómeno físico. Lo podemos hablar químicamente, pero no nos interesa. Lo que nos interesa más que todo el fenómeno físico, cómo ocurre. Por tanto, la capa de ozono está más o menos de 30 kilómetros. Nos protege de la radiación ultravioleta, mientras que la atmósfera nos protege de la radiación infrarroja, del exceso infrarrojo. ¿Ok? Pero hay otra cosa. Aún así, la temperatura hasta la estratosfera es alta. Es muy variable. De noche hace un frío intenso y de día un calor insoportable. Quiere decir que necesitamos todavía algo más para que la temperatura sea aceptable, ¿no? y podamos nosotros asimilarla. Eso ocurre a nivel de la troposfera. ¿Con qué? Con el CO2. Ese porcentaje que ustedes vieron el otro día, menos del 1%, ¿no? Es suficiente para garantizar que la temperatura en la capa de aire que nosotros respiramos sea tal que no haya cambios extremos y pueda el organismo, ¿no es cierto?, vivir. Porque de lo contrario, con cambios bruscos de temperatura, estaríamos eternamente resfriados. ¿Qué pasaría? No lo sé. Lo único que sabemos es que llega la noche y luego nomás no sentimos el efecto térmico. ¿No es cierto? Llega el día, llegó nomás, vino el solazo y vino nomás, no sentimos el efecto térmico. ¿No es cierto? Hay algunas personas que son asmáticas y qué sé yo, o que tienen una enfermedad de base muy grave, los que tienen presión elevada, etcétera, ¿no?, que sienten algunos cambios pequeños, ¿no? Pero en el común de la gente no es así, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de CO2 que proporciona esos niveles. ¿Qué quiere decir? Que el CO2 había sido importante para la supervivencia de la vida en la Tierra. Sin CO2 en la troposfera, esos cambios térmicos que vienen desde la atmósfera, esos cambios térmicos bruscos que vienen desde la atmósfera, nos afectarían. Por último, tuviéramos épocas de hielo muy prolongadas, épocas de sequía, o sea, sería un desastre. ¿Entienden? Pero para eso se necesita una cantidad determinada de oxígeno en la atmósfera. Si ese oxígeno se aumenta, aumentan los efectos caloríficos, porque la molécula de CO2 absorbe calor, ¿no? Y fíjense, el metano absorbe 20 veces más que el CO2, el metano.
Entonces, mientras más CO2 haya en la atmósfera, en la troposfera, mientras más CO2 haya, va a haber más conservación del calor. O sea, más tiempo va a durar el calor. ¿Ves? Ese es el efecto del calentamiento global. Ese es el efecto que está ocurriendo actualmente con el CO2. ¿Y cuál es el mayor peligro? El mayor peligro es el calentamiento de los casquetes polares. Ese es el mayor peligro. ¿Por qué? Los casquetes polares empiezan a desaparecer, sube el nivel del mar, muchos países y van a aparecer otros fenómenos. ¿No? Fíjense que el ciclo hidrológico se modifica, y al modificarse el ciclo hidrológico se modifica el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del potasio. ¿No? Se modifican las estaciones, las sequías son más prolongadas, las lluvias son más intensas. Entonces, hay una serie de efectos globales que nos van a impactar con fuerza, inclusive en el aparato productivo. Obviamente, directamente el aparato productivo sería, ¿no? Bueno, estoy hablándole de forma general. ¿Qué hora es ahorita? 1:10. Terminemos la clase ahora. Pero estuvo muy bonita la clase, muy interesante. Vamos a empezar a hablar de cosas interesantes. Este fenómeno lo vamos a estudiar, no solamente este. Vamos a estudiar la lluvia ácida, el efecto de la lluvia ácida, y vamos a estudiar el smog y otro fenómeno que tiene que ver con la contaminación atmosférica. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar la asistencia de hoy. Voy a cortar la transmisión,